Osorio Arana, un militar no tan conocido quizá por la mayoría de nosotros, eh, pero ahora les voy contando un poquito quién es. Les voy a pedir si se suscriben al canal, si les gusta el contenido, que comenten, que es muy, muy útil eso, y den un like, todo es gratis, y bueno, esto es algo con esfuerzo, y para poder seguir subiendo material de esta calidad, les pedimos esa pavadita. Bueno, Arturo Osorio Arana nació en Morón, provincia de Buenos Aires, el 8 de noviembre de 1902. Fue un militar argentino que alcanzó el grado de teniente general. La verdad que de su infancia, de sus primeros tiempos se sabe poco y nada. Sí que para la década del 50 comenzó a ganar mucho peso y fue un militar golpista. El primer intento de sublevación corresponde a 1951, cuando apoyó eh, el intento de golpe contra el presidente Juan Domingo Perón, que lo hiciera el general Luciano Benjamín Menéndez. Osorio Arana ya apoyaba ese golpe. Por ende, el ministro de Ejército del presidente Perón, el general Franklin Lucero, lo consideró corresponsable de su sublevación y lo despojó de su grado militar. Sin embargo, tras un nuevo intento de derrocamiento contra Perón del 16 de junio de 1955, es un suceso que se bombardeó la Plaza de Mayo, y tras eso hubo una quema de iglesia, ya vamos a hablar del tema eh, hubo varios combates en estos bombardeos a civiles prácticamente sobre la Plaza de Mayo. Se cobró la vida de 308 personas en el número oficial y aproximadamente 800 heridos entre uniformados y civiles. Eh, el intento de golpe fue dado por Osorio Arana, que era el jefe de la aeronáutica en ese momento, eh, desde Córdoba, y los conspiradores también eran, en este intento de 1955, el mismo Aramburu, Pedro Eugenio Aramburu, y también el general Eduardo Lonardi. Eh, Isaac Rojas también estaba apoyando este golpe, son los que 3 meses después derrocarían definitivamente al gobierno de Juan Domingo Perón. Bien, eh, la verdad que es un momento otra vez sangriento de la Argentina. En septiembre, 16 de septiembre de 1955, lo que se conoce después como la Revolución Libertadora, apoyado por la Escuela de Artillería de Córdoba, la aviación también desde Córdoba, inicia el golpe y logra derrocar al presidente Juan Domingo Perón, que en definitiva el día 21 de ese mes, de septiembre del 55, desde Paraguay, firma su renuncia definitiva. Tras el golpe a Perón, y que asume el mando es el dictador Eduardo Lonardi, y designa a Osorio Arana como interventor de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó entre el 24 de septiembre y el 9 de noviembre de 1955, ya poco menos de 2 meses. Pero fue nombrado ministro de Ejército, tanto por Lonardi como tras la deposición de Lonardi, que fue depuesto poco tiempo después, en noviembre del 55, y asume definitivamente Aramburu como presidente de facto. Tanto en la dictadura de Lonardi como en la de Aramburu, Arturo Osorio Arana es nombrado ministro de Ejército, que sería ministro como en el mismo cargo que tenía Franklin Lucero del gobierno peronista. Esto ocurrió entre 1955 y 1957. Para 1956, cuando fue la resistencia peronista de los generales Valle y Tanco y de muchos otros que luchaban por el regreso de Juan Domingo Perón al país, lo conocido ese movimiento como la resistencia peronista, y que después da paso a los movimientos terroristas generados en parte por los militares y en parte por los ideales de jóvenes que después se derivaron bueno, en toda la violencia que ya vamos a hablar. En ese 1956, cuando es el intento de levantamiento contra el gobierno de Aramburu, hay un proyecto de ley marcial sobre la mesa, que es firmado inmediatamente por el propio Aramburu, por Rojas, que era su vicepresidente, y por los ministros de Ejército Arana, de Marina, Teodoro Hartung, de Aeronáutica, Julio César Kraus, y de Justicia, Laurean Landaburu. Son los firmantes, y sobre la base de este decreto,
de ley marcial en Argentina, es que se producen los fusilamientos de 23 militares y civiles peronistas que intentaron una rebelión contra la dictadura de Aramburu. Y entre ellos están las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez. Para los que no lo leyeron, les aconsejo que lean de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, un libro que habla de este suceso. Bueno, más tarde comandó el ejército de tierra entre 1957 y 1958. Fue, o sea, jefe del ejército, el jefe mayor del ejército fue don Arturo Osorio Arana. En 1958 fue reemplazado por Héctor Solanas Pacheco. Bien, en ese año recuerden que asume la presidencia el presidente Frondizi y sin embargo no estaba conforme Osorio Arana con todo esto y el 16 de junio de 1959 la cuarta división y la guarnición militar de Córdoba, nuevamente Córdoba, iniciaron un nuevo levantamiento contra el gobierno de Arturo Frondizi. 3 días después, Osorio Arana se trasladó a la base cordobesa para ponerse al frente de la intentona. Quería ser presidente de la nación, don Arturo. La rebelión consiguió la renuncia del titular de la Secretaría de Guerra y su segundo, renunció Héctor Solanas Pacheco y Manuel Raimundo, respectivamente. Poco más se sabe después de esta intentona, pocos hechos notables. Sí que desaparece un poco en la noche de los tiempos. Osorio Arana no se conocen demasiados hechos de él. Sí es pasado a retiro y fallece en Buenos Aires el 6 de diciembre de 1967. Sus restos se encuentran en el cementerio de La Recoleta, del ingreso, o sea, el mapita igual, pero del ingreso al cementerio, apenas uno ingresa hacia la derecha, a la sección 9, pegada a la pared de ingreso, van a encontrar la estatua que está acá atrás mío, lo que están viendo, donde se encuentra la tumba de este militar. El general Franklin Lucero, una obra que no es muy conocida, también si la consiguen sería ideal, que se llama El precio de la lealtad, es de 1959 esta obra. El propio ministro de Ejército de Perón describe a Osorio Arana textualmente con estos términos, se los voy a leer. Entre otros antecedentes de Osorio Arana, muy bien conocidos en todo el país, principalmente en las Fuerzas Armadas, cabe recordar que fue pasado a retiro con el grado de coronel, a raíz de episodios censurables ocurridos en Córdoba y en los cuales apareció con jóvenes oficiales en diversiones nocturnas que culminaron con desórdenes y la muerte de uno de ellos, dice Lucero. Y continúa. Durante el gobierno de facto obtuvo 3 grados consecutivos. Fue ministro de Guerra y, lo que es más grave, ocupó el cargo de comandante en jefe del ejército a pesar de existir disposiciones reglamentarias expresas que impedían lo desempeñase quien no fuese oficial de Estado Mayor. Había sido depuesto de su rango militar en 1951. A pesar de existir disposiciones reglamentarias que no fuese oficial de Estado Mayor. En imprenta de este libro, cuando estaba este libro editándose, Osorio Arana aparece en junio de 1979 como protagonista central de una nueva intentona o de una nueva postura insurreccional, dice Lucero en un comunicado aparte, ¿no? Y estaba unido a otros conocidos conspiradores, llámense Bonecarrete, Lavairú, Toranzo Montero y Fernández Suárez. Y se han conocido con estupor en el país sus proclamas dirigidas desde Córdoba sobre soluciones que configurarían graves infracciones militares. Esto es lo que dice Franklin Lucero de este personaje. Y ahora en un blog, que les voy a dejar acá el nombre del blog, que se llama Aurora Arg, Aurora Arg Blogspot, tiene una descripción del tema ya de la tumba, puntualmente del sepulcro de Osorio Arana. Dice, una tumba macabra, titulan. Que los monumentos guardan secretos y significados ocultos no es ninguna novedad. Su composición, el lugar donde fue emplazado, sus leyendas, todo debe ser observado bajo los síntomas del estudio y la contemplación. El mausoleo de Arturo Osorio Arana reviste esas cualidades. Se ve desde lejos la estatua que representa la libertad de bronce, eterna,
y una frase torneada sobre el mármol negro pronunciada por el ilegal expresidente teniente general Aramburu, aleccionan al curioso visitante de dicho espacio mortuorio. De no saberse quién fue en vida Arturo Osorio Arana, podíamos llegar a creer que se trató de un salvador a la patria, la democracia y la libertad. Antes de leerle la frase de Aramburu, que se la voy a leer textual, la tumba de Osorio Arana está adornada por una estatua que representa la libertad, y es del escultor Fioravanti, es de 1968, si no me equivoco. Ustedes cuando la visiten, al pie van a encontrar justamente la firma del escultor. Bien, Aramburu, cuando fueron los actos fúnebres de Osorio Arana, le dedicó un discurso y dice textualmente, si no estás habituado a mirar de frente el sol de la libertad, si para ti nada significa la dictadura o la democracia, si para ti poco cuenta la dignidad de las instituciones, si no te abruma con su peso el recuerdo de tantos argentinos que lucharon y se sacrificaron para legarnos una patria digna, si temes los riesgos de la libertad y la obediencia que imponen los déspotas, si prefieres que la política se funde en las querellas del pasado y no sobre las verdades que preparan el futuro, si crees que el ejemplo de Osorio Arana, con mayúscula, ha sido en vano y no es capaz de despertar las conciencias dormidas, no te pares ante la tumba de este soldado. El discurso lo pronunció el teniente general Pedro Eugenio Aramburu el 6 de diciembre de 1968. Yo dije que fue los funerales y en principio fue un año después, en un acto de homenaje. Eso es lo que se lee, y cuando uno pasa por esa tumba cree que está ante un héroe al nivel de, no sé, digamos, Belgrano, San Martín, realmente no se puede, no lo puedo entender. O sea, eh, estas palabras parece que hablamos de una persona muy elevada y realmente no me da la sensación que fuera así. Y continúa en el mismo blog, dice, la gran muralla que corteja a la figura de la libertad se puede leer también como una hazaña sanguinaria la inscripción, y entre comillas dice Córdoba, punto, 16 de septiembre de 1955. Y del lado derecho de la estatua, en relieve, se visualiza la balanza con platillos. Recordamos que Córdoba, 16 de septiembre de 1955, es donde partió la aviación y algunas tropas de artillería contra el gobierno de Juan Domingo Perón, que terminan derrocándolo. Y también la balanza significa la justicia, como que fue justo el acto de derrocar tirano, bueno, al tirano de puesto que sería el presidente electo, ¿no? Eh, Aparte de lo que estamos contando, hay un caso más. Hace poco escribimos varios capítulos de Sangre en Buenos Aires, que todavía nos queda alguno pendiente por ahí, y hablamos del líder de la Mazorca, Ciriaco Cuitiño. Y uno de las posibilidades sería que la tumba, la fosa común donde estaría enterrado Cuitiño, justamente sea el lugar donde hoy está enterrado Osorio Arana. Ese lugar es uno de los más viejos, hay tumbas más viejas del cementerio, son tumbas que rondan 1850, 1840, 1860, 65, y no el caso de Osorio Arana, que murió en la década de 1960, ¿no? Entonces, en ese lugar, al lado de Osorio Arana, una tumba, la de Halbach, de 1859, o sea, estamos hablando de una muy vieja, y ahí evidentemente había otra cosa. Se dice que hay una fosa común para tirar a los mazorqueros, y bueno, ahí estaría el cadáver de Cuitiño. En el mismo blog, Aurora Arge, que ya vamos a dejar otra vez en la descripción acá, aclara una cosa, dice que el comandante general retirado Manuel Víctor Scotto Rosende, de Gendarmería Nacional, comentó cierta vez que cuando era chico acompañó a su abuela varias veces a visitar una tumba sin identificaciones y solamente adornada con una pobre ilícita. La abuela le comentó y preguntaba qué había ahí, y la abuela le dijo que ahí estaba enterrado Ciriaco Cuitiño. Eh, dijo entonces Escoto Rosende, que él recordaba que era el lugar donde hoy yacen los restos y el mausoleo del coronel Osorio Arana. Eso es lo que dijo el comandante retirado Manuel Víctor Escoto Rosende. Así que bueno, gente, esto es simplemente la historia de un general que, bueno, no puedo entender la frase, por ahí yo me equivoco y corríjanme,
Pero bueno, si esto es la libertad y todo, no estoy de acuerdo. Simplemente, en mi opinión, es que uno puede gustarlo, ¿no? Podemos estar en desacuerdo con Perón, podemos estar en desacuerdo con Alfonsín, podemos estar en desacuerdo con quien quieran, pero darle un golpe y después llamar eso es la libertad, yo no, estoy, o sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Así que bueno, es mi opinión y sé que a algunos les va a gustar, a otros sí, pero no se trata ni pro golpista ni no golpista, es mi opinión, simplemente pienso que no está bien, ni menos, mucho menos festejarlo, ponerlo de esta manera. Así que bueno, gente, la verdad quería comentarles un poco sobre esta personalidad, el coronel o general, el teniente general en definitiva, eh, Arturo Osorio Arana. Así que bueno, más que nada para que lo conozcan, para que sepamos un poco más de esa revolución libertadora, de la que solo hablan de Aramburu, de Pedro Eugenio Aramburu, de los fusilamientos del general Valle, y tampoco se nombra mucho a Isaac Rojas, que ya vamos a charlar. Así que bueno, un verdadero placer y los espero en la próxima. Cuídense.